yo. Bueno, vamos a dar inicio entonces a el tercer capítulo de este estudio que estamos haciendo acerca de una vida centrada en el poder del Evangelio. Y le pido que me acompañe a orar por esta porción de nuestro estudio. Señor, acá estamos reunidos en tu nombre, entendiendo la facilidad que hay para el corazón humano de intentar vivir en sus propias fuerzas, bajo nuestras propias nociones. Pues nuestro corazón tiende a ser terco, llevado de su propio parecer. Pero hay una esperanza que nos consuela, y es que tú prometes que al venir a ti en fe y arrepentimiento, tú nos das un nuevo corazón. Hoy celebramos la salvación que das mediante la fe, pero como iglesia te decimos, estamos urgidos de seguir viviendo por la fe. Hoy agradecemos el Evangelio por el cual fuimos salvos, pero te expresamos la necesidad de seguir viviendo en ese Evangelio cada día de nuestra vida. Ponemos en tus manos entonces el estudio que haremos y te rogamos que tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén. En esta serie, hoy vamos a ver entonces el tercer aparte de este tema que estamos trabajando. Y el título de la reflexión para esta mañana es: el Evangelio es también para los cristianos. ¿Me escuchó bien? El Evangelio también es para los cristianos. A veces pensamos que el Evangelio es una de esas materias o de esos temas que solo deben estarse enseñando con diligencia a aquellos que no han creído. Necesito predicarle el Evangelio a mi hijo, necesito predicarle el Evangelio a mi vecino, necesito predicarle el Evangelio a mi cónyuge. Pero no con la misma insistencia estamos recordándonos una y otra vez: necesito predicarme el Evangelio continuamente. Estoy urgido de meditar en el Evangelio cada día, en las glorias del Evangelio, en la belleza del Evangelio, en los aspectos del Evangelio, pues eso verdaderamente va a avivar mi fe. La Escritura nos muestra que hay dos tipos de personas muy comunes en el desarrollo del ministerio de Cristo. Estaban por un lado los fariseos, ¿cierto? Hombres religiosos muy doctos en el conocimiento de las Escrituras y de los aspectos litúrgicos y comportamentales del pueblo para ese momento. Ya aprendimos que los fariseos en un inicio eran buenos hombres con buenos intereses de preservar el debido cuidado y cumplimiento de la ley de Dios. ¿Pero qué pasó? Dejaron de hacerlo para la gloria de Dios y empezaron a hacerlo para la gloria de los hombres. Empezaron a crear estándares que no eran dados por Dios. Así que podemos decir que los fariseos son todo lo contrario a la obra de Dios. Fariseísmo es todo lo contrario a lo que enseña el plan redentor de Cristo. El fariseo hace énfasis en las obras, el evangelio hace énfasis en la fe. Cuando estamos hablando entonces de que una persona está teniendo conductas farisaicas o religiosas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, pero ¿qué busca el legalismo? Querer agradar a Dios mediante obras o esfuerzos humanos. Ojo, es importante. Es que ser fariseo es ser legalista, pero ¿cuál es el problema del legalismo? Si parece piadoso, se ve bueno porque coloca estándares de santidad. El problema del fariseísmo o el legalismo es que le hace pensar a la persona que adopta esta idea que puede llegar a Dios mediante sus esfuerzos, mediante su alta moral
y las elevadas exigencias en el comportamiento. Ellos son más bien los mejores representantes del corazón humano. El fariseísmo es antagónico al evangelio, pero es la mejor representación del corazón del hombre. El fariseísmo no refleja a Dios, pero sí refleja al corazón del hombre. Porque ¿qué busca el corazón del hombre? Poder llegar al cielo a su manera, con sus obras, con sus pensamientos, con sus filosofías, con sus métodos, esfuerzos humanos. Así que aunque podamos rezar en un sentido que antes de Cristo no éramos religiosos, podemos darnos cuenta al ver la extensión de esta definición que todos nosotros lidiamos con un fariseo que llevamos dentro. Queremos poner formas, métodos, imponerlos sobre los demás. Pero podríamos hacer esta pregunta: ¿dónde o cuál es el lugar en el que más abundan los fariseos? ¿Dónde? Uy, qué fariseos qué pueblo tan entendido. Es en el contexto congregacional donde más abundan los fariseos. Porque este problema sigue estando presente en nosotros aún después de haber sido regenerados, aún después de haber sido traídos a vida. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, ¿qué les dice? Torpes. ¿Ustedes fueron salvos por las obras o por la fe? ¿Por su fuerza o por el Espíritu Santo? Por la fe y por el poder del Espíritu Santo. Ahora pretenden perfeccionarse con esfuerzos humanos. Hay una traducción que es más osada y muy respetuosamente quiero utilizar el término, pero dice: tan tontos son, tan torpes son. Si la salvación es por fe, ¿dónde podemos pensar que la santificación es por un esfuerzo humano? Así que cada día estamos luchando con el fariseo que tenemos dentro cuando queremos agradar a Dios. ¿Cómo? Con esfuerzos separados de la fe, con intentos por hacer lo correcto sin Cristo. ¿Todos los días tenemos que luchar con el pecado? Pero podemos luchar de una forma agradable a Dios y de una forma desagradable a Dios. Todos los días. ¿Estoy luchando con mi pecado a través de su palabra? ¿A través de los medios de gracia que Él estableció? ¿O lo estoy haciendo a mi manera? Ahí estoy siendo un fariseo. Porque estoy pensando que con mi fuerza, con mi poder puedo tener una victoria sobre el pecado. Ejemplo, es que a mí no me gusta pedir consejo. Es que los asuntos personales los manejo yo. Así suena un fariseo. Porque el fariseo piensa que tiene la fuerza para vencer el pecado por sí mismo. Porque no necesita a Dios. Porque no tiene fe en lo que Dios dice en su palabra. No confía en el anuncio que Él hace, que hay de aquel que cae y no tiene quien lo levante. El fariseo siempre piensa que hay una mejor forma de hacer las cosas que como Dios las enseña. Es que necesitas congregarte. El fariseo dice: no, yo puedo tener una relación con Dios a mi manera. ¿Cómo estás lidiando con tu pecado a diario? ¿En el evangelio? ¿Con los medios de gracia? ¿O con tus esfuerzos? Es que yo lucho con la ira, o yo lucho con la pornografía, o yo lucho con la depresión. ¿Cómo lo haces?
¿Con los medios de gracia o según el Evangelio? ¿Mediante la fe o mediante tus fuerzas? ¿Notan ustedes cómo el fariseísmo sigue estando muy presente en nosotros? Cuando escogemos aquellas cosas de la Escritura que nos parecen y desechamos aquellas que no se ajustan a nuestros razonamientos. ¿Esto es una evidencia de qué? De que confiamos demasiado en nosotros mismos. Así que una forma humilde de caminar esta vida cristiana es afirmando lo siguiente: todos somos fariseos en recuperación. Hay una práctica que reza en entornos que se trabajan con las adicciones, particularmente grupos como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, y ellos dicen, llevo 24 horas en sano juicio, ¿cierto? El solo por hoy. Nosotros más o menos debemos pensar, hoy llevo 24 horas luchando con mi fariseo y mañana vuelve y empieza esa pelea. La lucha con el fariseo que llevamos dentro no es algo que quedó atrás, es algo que enfrentamos todos los días, todos los días. Así que la única forma de poder librarnos de esa inclinación farisaica es a través de ¿qué? De el Evangelio, de las buenas noticias, de la obra redentora de nuestro Dios terino. Debemos saturarnos cada cuánto. La lucha con el fariseo es cada cuánto. Entonces necesito del Evangelio cada cuánto. Y el fariseo dice, amén. ¿Pero lo hacemos? ¿Qué tanto estás meditando en las verdades del Evangelio? ¿Qué tanto estás profundizando en la gloria de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, el Evangelio es fundamental para nuestra salvación, pero también para nuestra santificación. Solo el Evangelio puede hacer frente a nuestro deseo de querer agradar a Dios por esfuerzos humanos, por regulaciones humanas. Solo el Evangelio. La justificación no se obtiene de una forma y la santificación de otra. Todas se obtienen mediante la fe. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 1:30 al 31. 1 Corintios 1:30 al 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. ¿Y qué dice ahí? Punto aparte. Justificación, santificación, redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Este pasaje que nos muestra que tanto la justificación como la santificación son una obra divina. Claro, entendemos que la justificación es monérgica y es solo la obra de Dios, y que la santificación es sinérgica. El hombre tiene una responsabilidad, pero esa responsabilidad es vivir por fe cada día, vivir en el Evangelio cada día, para que al gloriarnos, al regocijarnos, lo hagamos en Cristo, de principio a fin. Toda la vida cristiana es una obra de Dios. Cada día es obra de Dios. El ser salvos es una obra de Dios, pero el que podamos permanecer cada día buscándolo a Él es una obra de Él. Y por eso necesitamos vivir cada día por fe. Cada día urgidos del Evangelio, cada día, pero ese sentido de urgencia desaparece en la vida de muchos creyentes.
Y lo hemos hablado en otros escenarios de estudio, es que ese se le nota que tiene el primer amor, va a todos los estudios, no falta a la iglesia, pero con el pasar del tiempo ese primer amor desaparece. Y lo dicen con tranquilidad. ¿Será eso legítimo? Hermanos, el primer amor nunca debe desaparecer. Otra cosa es que nuestro amor madure. Pero no puede ser que la madurez en mi amor por Dios venga con mayor pasividad, con menor diligencia, con menos interés. Es hermoso ver cuando una persona recién está conociendo la verdad, cómo está desesperada por leer libros, cómo está desesperada por profundizar en las verdades de la Escritura, cómo quiere ir a cuanto a estudio le presentan y todo le asombra, todo le maravilla. Y llegan cojeando, llegan enyesados, con dolor de cabeza, pero no quieren faltar a nada. Pero ¿qué pasa después? ¿Por qué disminuye ese fervor? ¿Por qué disminuye ese interés? Porque olvidamos que necesitamos el Evangelio con la misma urgencia que desesperadamente lo buscamos cuando somos traídos a vida. Hermanos, la sed no debería disminuir en nosotros, debería aumentar en nosotros, porque entre más bebo del agua, veo que hay mucho más por beber, hay una profundidad mayor. Debe haber entonces un momento de satisfacción en la que diga, ya bebí demasiado. ¿Cierto que no? Necesitamos el Evangelio para salvación, pero necesitamos beber de él cada día. Cada día necesitamos crecer en nuestro deseo por conocerle, por verle, por deleitarnos en él. Dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Cada día debemos vivir por fe, no por obras. Y cada día tenemos esta pelea. ¿Cómo pensamos que agradamos a Dios? Hoy no me voy a enojar. Hoy voy a hablar con sabiduría. Y estas metas en sí mismas no son malas, pero son infructuosas si no son dirigidas por el Evangelio. Hoy voy a tratar con delicadeza a mi esposa. Hoy no le voy a responder a mi esposo y me voy a sujetar a él. Hoy voy a corregir a mi hijo con amor y no me voy a exasperar. Hoy no le voy a echar el carro al taxista cuando se atraviese. Todas esas afirmaciones brotan continuamente de nuestra boca, pero esas metas son infructuosas si no son en el Evangelio, en Cristo. Entonces, una forma correcta de entender el Evangelio es, Señor, hoy sé que debo tratar a mi esposa como vaso frágil, pero ¿acaso he de intentarlo en mis fuerzas? ¿Acaso he de tratar de contar hasta 1000 como enseña la psicología? Hoy necesito beber de Cristo. Hoy necesito ir a la fuente para que la consecuencia de estar en Él, de vivir por la fe, sea que aunque mi cónyuge haga lo necesario para exasperarme, yo pueda responder en consecuencia a estar unido a ti. ¿Ven la diferencia de una vida en el Evangelio y una vida en esfuerzos? La vida cristiana no es trazarse una serie de metas para cumplirlas durante el día. Es ir a Cristo mediante la fe, ver su gloria, ver su belleza, ver su majestad. Veamos la vida de Pedro por un instante. ¿Qué hizo Pedro? Y entonces Pedro estableció un cronograma de actividades diarias para agradar a Dios. Y cuando habló públicamente, los que lo oyeron dijeron, ¿cómo se nota que Pedro ha hecho un buen cronograma de actividades diarias para parecerse a Dios? ¿Qué dice? ¿De dónde este hombre habla con tal elocuencia? ¿No es acaso un simple pescador? Se nota que ha pasado tiempo con Jesús. Hermanos,
los cambios que nosotros necesitamos en nuestro matrimonio, en la relación con nuestros hijos, en la relación con nuestro entorno, vienen de la fe en Cristo, de una comunión con el Evangelio diaria, no con esfuerzos humanos. Porque todo esfuerzo humano es temporal, es cosmético. Ya lo vimos en enseñanzas pasadas. Los esfuerzos humanos es tratar de coger un árbol que no da fruto, pegarle manzanas con cinta para que el árbol se vea bonito. Pero ¿qué va a pasar con esas manzanas pegadas con cinta? Se pudren, se caen porque son falsas. Eso es lo que pasa en nosotros cuando, mi amor, sé que te he maltratado, a partir de esta semana te hablaré diferente. La misma promesa del borracho. Esta semana no voy a tomar. Y es verdad, esa semana no toma, pero el fin de semana se bebe todo lo que no se bebió durante la semana. Cuando yo estoy refrenando mi enojo, podré refrenarlo unos días, pero no me estoy deshaciendo de él. Por tanto, cuando lo libere, va a ser mucho peor. Pastor, entonces el consejo que usted me está dando es mejor que le grite todos los días a mi esposa y no esperar hasta el fin de semana. No, lo que estoy diciendo es que necesitamos vivir cada día en Cristo para que la consecuencia natural que viene de la fe sea que pueda hablar con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Eso solo sucede cuando cada día lo vivo por la fe en Cristo Jesús. Y para tener fe en Cristo Jesús, tengo que dudar ¿de quién? De mí mismo. No salgo cada día, es que yo tengo un campeón dentro de mí, yo puedo obtener la victoria en el pecado. No, yo soy un débil pecador, oh Señor, y si no es por ti, hoy no podré vencer. Vivir en el Evangelio es reconocer cada día que soy un hombre débil, no un hombre fuerte, que mi fuerza no está en mí, está en Cristo. El religioso piensa que sí puedo, que tengo la fuerza para no pecar. Si tú intentas vencer tu pecado con meros esfuerzos, estás actuando como un fariseo. No estás viviendo tu vida en el Evangelio. Necesitamos entonces entender que la fe es la mano del mendigo extendida para recibir la promesa. Esa es la fe. Es aquel momento en que entiendo mis miserias, levanto mi brazo para ceñirlo a Cristo y decirle: oh Jesús, yo no puedo, por eso te necesito a ti. Es por ti, es en ti, separado de ti, nada puedo hacer. ¿Ustedes notan que estos pasajes son ultra conocidos? Separado de ti, nada puedo hacer. Y cada día seguimos viviendo como si separado de Él pudiéramos hacer mucho. Hermanos, el Evangelio no es confuso, es que somos tercos. Insistimos en vivir no por la fe, sino por las obras. Así que necesitamos a diario que el Espíritu Santo cada día aplique más y más en nuestro corazón lo que Cristo hizo. Ojo con esto. Una cosa es saber las verdades del Evangelio y otra cosa es vivir en las verdades del Evangelio. Son dos cosas muy diferentes. Y muchos que hacen parte de entornos bíblicos corren un gran riesgo, porque están expuestos a la verdad continuamente y tienen muchas de esas verdades acá, pero no acá. Y cuando digo esto, no piense en el otro, le estoy hablando a usted, usted es esa persona, yo soy esa persona. Yo soy ese que tengo muchas más verdades acá que acá. O sea, ese es usted, ese soy yo. Y las repetimos y las recitamos.
oh Señor, separado de ti nada puedo hacer. Y empiezo el día y ni siquiera lo busco, pero separado de ti nada puedo hacer. Oh Señor, separado de ti nada puedo hacer y voy a tomar decisiones y no voy a la Escritura y me muevo por mis sentimientos. No es decir la verdad lo que nos transforma, es creer la verdad y vivir conforme a ella lo establece. Y esto es solo una operación del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo aplique cada día más las verdades de Dios en nuestro corazón. Yo podría decirles a ustedes en este momento, ¿crees que Cristo murió en la cruz para el perdón de los pecados? Y estoy seguro que la mayoría van a decir sí y amén. ¿Cuánto has orado para que el Espíritu Santo amplíe tu comprensión de lo que eso significa? ¿Cuánto estás ahondando en esa realidad para maravillarte por lo que Cristo hizo? ¿Cuánto desespero hay en nuestro corazón por poder ver a Cristo en la cruz y mientras lo vemos, creemos lo que Él hizo y somos fortalecidos por lo que Él hizo? ¿Cuánto estamos orando para que el Señor aplique esas verdades y abra nuestro entendimiento? ¿Cierto que no? Porque creemos que ya lo entendemos de una forma suficiente y por eso uno habla y cree, sí, yo creo, sí, eso yo ya lo sé. Estamos viendo la magnitud de esta verdad. Estamos cada día viendo a la cruz, yendo a ella para en Cristo recibir nuevas fuerzas y mediante la fe acudir para que sea el Espíritu Santo quien haga que cada uno de estos días sea un reflejo de lo que Él es. El fariseo se levanta, planea y ejecuta en sus fuerzas. Entonces el creyente se levanta, mira su debilidad y eleva su mirada al cielo y va a Cristo y permanece en Cristo para que el resultado sea vivir como debe vivir. Cada día lo vivimos así. Cierto que la ecuación es sencilla, pero insistimos en vivir de otra manera. Cada aspecto del Evangelio se recibe por fe y solo por fe. El Evangelio nos salva, pero el Evangelio es el único que puede transformarme. ¿Estás luchando con el pecado? ¿Estás sufriendo por el pecado? ¿Estás preguntándote, pero cómo puedo vencer mi orgullo? ¿Cómo puedo vencer la ira? ¿Cómo puedo vencer el amor al mundo? ¿Cómo puedo vencer esta adicción? Esa pregunta tiene la misma respuesta. Solo por fe en Jesucristo. Solo por el poder del Espíritu Santo que se manifiesta cuando las verdades de la Escritura son aplicadas en nuestro corazón, cuando crecemos en la comprensión de quién es Cristo y lo que Él hizo. Si nuestro carácter, si nuestra conducta no está siendo transformada, eso solo refleja una cosa: estamos descuidando el vivir en el Evangelio mediante la fe. Estamos separados de la fuente. Acompáñeme a 2 Corintios 2:14, por favor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué dice este texto? Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
Esto no está hablando, como se ha convertido en la frase popular, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. No, 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 el pasaje no está hablando de eso. El pasaje está enmarcado en el contexto del Evangelio. Y lo que está diciendo es naturalmente el triunfo que hay en Cristo por la exposición del Evangelio. Porque nosotros somos olor grato cuando estamos exponiendo el Evangelio. Siempre que el Evangelio es expuesto, el Evangelio triunfa, siempre. Pero puede pensar usted en este momento, pero ¿cómo así? Si yo le he compartido el Evangelio a personas y las personas no creen, lo rechazan. Si yo a la gente le he hablado de Jesús y no cree, pero este texto está diciendo que siempre hay un triunfo en Cristo. ¿Saben por qué? Y me encantó como el autor Jerry Crox lo expone, por una razón. Porque cuando tú estás enseñando las verdades del Evangelio a otro, hay poder de Dios manifestado cuando él lo cree. Pero aunque el que le estoy predicando no crea, ese evangelio está triunfando porque me está transformando a mí. Yo predico y debo predicar el evangelio no solo esperando que el otro crea, sino bajo la seguridad de que siempre que presento el evangelio, yo estoy siendo beneficiado, yo estoy siendo transformado. Por eso anunciamos a Cristo y este glorificado, porque esperamos que los que nos escuchan lo crean, pero aunque no lo crean, siempre que anunciamos el evangelio, nosotros estamos siendo fortalecidos por Él, estamos siendo transformados por Él. Entendemos entonces cuando el profeta dice tranquilo, la palabra de Dios sale y jamás vuelve vacía. ¿Significa que a todo el que le prediquemos va a creer? No, significa que cada vez que exponemos la palabra, como mínimo hay alguien que se está beneficiando. Yo necesito estudiar el Evangelio, abrazar el Evangelio, creer el Evangelio, porque todos tenemos un fariseo adentro. Todos somos fariseos en recuperación. Predicamos el evangelio no solo por lo que producen los que nos escuchan, sino por lo que producen nosotros cada vez que lo hacemos. ¿Qué podemos ver entonces en esta breve reflexión? Primero, todos somos necesitados del evangelio. Todos necesitamos meditar el evangelio. Y somos olor agradable a Dios cuando enseñamos las verdades del evangelio. Dice el escritor, es como el perfume que nos aplicamos. Y ese perfume es agradable a Dios cada vez que predicamos. Pero ese perfume también nos afecta a nosotros. Pero debemos saber algo respecto al evangelio, es olor de vida para unos y es olor de muerte para otros. El triunfo del evangelio no está en que todos acepten cuando hablamos de Jesús, porque algunos lo aceptarán, otros lo despreciarán, porque es olor agradable a unos y es olor de muerte a otros. Pero sin importar lo que pase fuera de nosotros, siempre hay un efecto favorable en cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, la salvación empieza ¿cómo? Por la fe. ¿Y la santificación cómo se lleva? Por la fe. ¿Fe en quién? En Cristo. Entonces, vamos a aterrizar esta pequeña reflexión. ¿Quiénes lidian con la religiosidad y el fariseísmo? ¿Cómo caemos en un terreno de religiosidad y fariseísmo? ¿Cuándo? Cuando creemos que nuestros cambios dependen de un esfuerzo humano. Cuando pensamos que a Dios lo agradamos con esfuerzos humanos. ¿Cuál es el antídoto? El evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Todas las buenas noticias acerca de quién es Cristo, de lo que hizo Cristo, su divinidad, su encarnación,
su vida de obediencia, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión, su intercesión a la diestra del Padre, toda su operación redentora, cómo fuimos predestinados, cómo fuimos llamados, cómo fuimos justificados, cómo fuimos adoptados, cómo fuimos redimidos, cómo fuimos propiciados, cómo se nos imputó su vida de obediencia, cómo hemos sido adoptados hijos y cómo Él nos sigue sosteniendo hasta que Él regrese, cómo Él sigue siendo nuestra fuente, cómo debemos buscarlo diligentemente. ¿Por qué oro? ¿Por qué leo la Biblia? Porque tengo que cumplir con una disciplina. ¿Por qué leíste la Biblia esta mañana? ¿Por qué leíste la Biblia ayer? Porque todo cristiano debe leer la Biblia, fariseo. Somos fariseos y nos acercamos a la Biblia sin sed. Somos fariseos cuando nos acercamos a la Biblia solo para cumplir el deber de leerla. Somos fariseos cuando terminamos de leer la Biblia y ni siquiera recordamos lo que leímos, porque entonces estamos leyendo solo para cumplir un compromiso. La Biblia no se lee por cumplir un requisito, la Biblia se lee porque quiero ver la belleza de Cristo en ella, porque cada vez que la veo soy fortalecido. Quiero leer mi preciosa Biblia, no porque mi carne no quiera hacerlo, porque mi carne nunca quiere hacerlo, es porque cada vez que me acerco a ella voy a buscar a Cristo y no voy a descansar hasta ver a Cristo y no voy a descansar hasta ver el beneficio que hay en Cristo para poder vivir la vida que tengo que vivir. Voy a la iglesia no porque me toca. Si la razón por la que tú estás hoy acá es porque te toca, es porque estás cumpliendo con meros rituales religiosos. Estoy en la iglesia porque necesito encontrarme contigo, Cristo. Estoy en la iglesia porque solo por escuchar la palabra de Dios la fe crece, y solo al crecer mi fe en ti podré vencer cada día el pecado. ¿Por qué estamos buscando a Cristo? Que el Señor nos ayude a entender que cada día necesitamos el Evangelio. Predícate el Evangelio. Medita el Evangelio. Profundiza en el Evangelio. Separados de Él, nada podemos hacer. ¿Preguntas hasta acá, mis queridos hermanos, respecto a esta breve reflexión? ¿No? Uy, pero ¿cómo se han vuelto de... Mis hermanos, una de las cosas más difíciles a veces en nuestro caminar es pasar por alto la belleza de lo simple. A veces estamos tan atraídos por ahondar en los grandes misterios de la fe. Y vuelvo y digo, no está mal que quieras entender la unión hipostática, no está mal que quieras entender la kenosis de Dios, no está mal que puedas clarificar por qué ser amilenialista o por qué ser premilenialista o por qué ser posmilenialista, no está mal que te preguntes sobre el infralapsaranismo, el supralapsaranismo, no está mal. Pero a veces olvidamos mirar a Cristo, mirar a siendo Dios, haciéndose hombre, viviendo en medio de pecadores, salvando a pecadores, transformando a pecadores, muriendo en una cruz, derramando hasta la última gota de su sangre, viendo su victoria sobre la muerte, al resucitar al tercer día, viéndolo ascender a la diestra de Dios Padre y ver cómo cada día intercede por nosotros.
Nunca será suficiente meditar en esta verdad. Necesitamos que nuestra mente sea ensanchada para maravillarnos con lo que Él es y con lo que Él hace. ¿Y cuál será la consecuencia? Un día, y ruego a Dios no muy lejano, puedan decir de nosotros: se nota que han pasado tiempo con Jesús. Señor, te doy muchas gracias por recordarnos hoy que el Evangelio no es solo para salvación, sino para santificación. Que todos somos fariseos en recuperación. Que todos intentamos cada día tratar de cambiarnos a nosotros mismos con esfuerzos, cuando realmente lo que debemos hacer cada día es ir a ti, sumergirnos en quién eres, en lo que has hecho, en lo que estás haciendo, en lo que vas a hacer. Y a medida que paso tiempo contigo, a medida que mi mente es afectada por las verdades de tu obra salvífica, la consecuencia inevitable será que cada día seamos más como Cristo y menos como nosotros. Perdónanos, Señor, cuando ponemos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, cuando nos sentimos mejores que otros, cuando pensamos que las cosas son a nuestra manera, en lugar de entender que vivimos es para ti, por ti, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.